Fue este informe de Panorama que revelaría que que tendría unas cuentas en Suiza. Tres cuentas, hay unos correos entre la hermana de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Bueno, se supone que están dirigidos a Nadine Heredia, aunque Roy Gates ha negado, ha dicho que esos correos son apócrifos, que no es verdad, que esas cuentas no existen, que ella sí tiene cuentas en Francia. En todo caso, esto es una novedad, esto de las cuentas en Francia, perfectamente, digamos, lógico. Por otro lado, ellos han trabajado en Francia, pueden haber ahorrado, es decir, es perfectamente explicable. Apareció ahora también la noticia de que ella tiene una tarjeta de crédito con una línea de crédito de 92.000 soles, personal de ella, fuera de la que ella maneja de su amiga. Claro, la de la amiga, siempre la pregunta es un poco raro o no es un poco raro que ella haga compras por encargo de la amiga, claro, ¿cuál sería la hipótesis? Que en realidad es plata de ella, habría que quizás demostrar si la amiga tiene o no tiene estos recursos, esta fortuna, esta pequeña fortuna que le permite compartir los recursos de esa forma. En fin, ¿qué apreciación tiene acerca de todo esto? Incómodo, ¿no? Sobre todo andar discutiendo hechos por cuentagotas, creo que es inapropiado e incómodo. En general tengo la impresión, Jaime, que todo esto tendría que resolverse si asumiéramos claramente que los personajes públicos, jefes de partidos políticos, presidentes, primeras damas, grandes candidatos, tendrían que tener un esquema institucionalmente muy sólido de transparencia de ingresos y de patrimonio, ¿no? Tenemos una discusión hace ya varios meses sobre cuánto es lo que gana o gasta la primera dama o la presidenta del Partido Nacionalista y no tenemos una declaración pública, digamos, sobre sus ingresos suficientemente clara como para que nada de eso sorprenda, ¿no? De modo que tal vez lo primero que tenemos que notar es que toda esta crisis compleja, confusa y enredada sobre los ingresos de la señora Heredia tendría que tener una resultante. Y esa resultante tendría que definir o estar organizada en función a transparentar de una vez por todas los ingresos y actividades de quienes están en posiciones clave en la vida política y creo que esto segundo es más importante, el modo en que se organizan los ingresos y los gastos de los partidos políticos durante las campañas y después de las campañas y el modo en que se sostiene la vida permanente de quienes se dedican a tiempo completo en la política. Creo que ahí hay demasiadas fisuras que son las que explican el enorme clima de confusiones en el que se están mezclando cosas que son distintas, algunas muy relevantes desde el punto de vista legal. Tú ¿no? has dicho efectivamente en un artículo en El Comercio que esto más que un caso de lavado de activos, sería un caso de financiamiento político o de defraudación encubierto. tributaria. Porque efectivamente dices, bueno, debería haber transparencia, pero precisamente si la plata viene de Venezuela, claro, si la plata no se sabe bien de dónde viene, entonces es difícil que haya transparencia. Hay dos cosas que hay que separar, pero que sin duda tienen un punto de conexión por terminar de aclarar, ¿no? Uno primero es el de los ingresos de la señora Heredia, que tiene mucho que ver con su capacidad de consumo, ¿verdad? Digamos, en términos tributarios, es imposible dejar de notar que una persona no solo gana el dinero que entra en su cuenta, gana el dinero que usa para sostenerse y para gastar durante el mes. De modo que si los ingresos y los gastos no cuadran, es porque hay ingresos no declarados o porque hay que investigar si hay ingresos no declarados. Esa es la parte a la que me refiero cuando comento que este caso, en todas estas cosas, algunas menudas, pero que se van sumando y que tienen que ver con los ingresos y gastos de la señora Heredia, lo que hay que investigar es si hay un caso de defraudación tributaria o de ingresos encubiertos o no, y quien debería tener la primera palabra hace bastante tiempo es la SUNAT. ¿Por qué no sería esto un caso de lavado? ¿Qué cosa es lavado de activos exactamente? Ahí es donde quiero ir. Eso está a un lado y al otro lado están las sospechas sobre el lavado de activos. ¿Pero qué es lavado de activos? Vamos a describir la escena. En el lavado de activos hay un personaje que es un criminal, que es quien ha acumulado dinero de sus actividades clandestinas. Hay a su costado un broker, un intermediario, que se encarga de colocar ese dinero en el mercado, financiando invasiones, comprando acciones en la bolsa, tratando de colarlo en el sistema financiero y, eso es lo importante, también comprando políticos, financiando campañas políticas. En el tercer escalón de la escena de lavado de activos hay un tercero,
que es el que recibe esos fondos. Y ese tercero es el que tiene la situación más compleja, porque puede ser inocente, culpable o simplemente un negligente total. ¿Qué es lo que ocurre en este capítulo de la escena? Por ejemplo, quienes lavan activos, y hay que pensar en los lavadores de activos como servidores profesionales que se ponen a las órdenes de patrones criminales. Quienes lavan activos, por ejemplo, tienen ahora muchos problemas para insertar esos capitales en el sistema financiero. Porque el sistema financiero tiene una serie de reglas de control, de prevención, que hacen que quienes son ejecutivos de bancos puedan prevenir y evitar esto. Pero no tienen ninguna regla en el mercado político. No. El financiamiento de campañas políticas es un agujero negro que licúa fondos que nadie sabe de dónde vienen y que nadie sabe cómo se gastan. Y por desgracia, esta escena está empezando a llevarnos a sospechar que, ojalá que no sea así, pero que... ¿Pero qué crees que en este caso hay lavado de activos? Yo lo que estoy diciendo es que, aunque separemos la cuestión del lavado de activos, que tiene esta circulación de fondos negros, que el sistema político entra como si fuera... digamos, un gran agujero negro, aunque la separemos de la cuestión de las remuneraciones, hay algún link, alguna vinculación que hay que mirar por un punto, que es el de las remuneraciones o ingresos o el sostenimiento de los políticos profesionales. Creo que este punto, el de los ingresos de los políticos profesionales, está demasiado lejos de la escena específica del lavado de activos como para que sea ese el caso y esa es la explicación. Creo que en términos legales y en términos de investigación conviene mantenerlos separados y que la cuestión de fraude de impuestos o de ingresos no declarados hay que investigarla en su exacta dimensión. Pero la cuestión del lavado de activos y la cuestión que supone establecer de dónde se financian las campañas políticas y cómo establecemos... Estamos hablando del caso concreto de Nadine, estás hablando demasiado en abstracto, no entiendo nada, no entiendo nada. Te lo resumo en 2 palabras. La cuestión de Nadine Heredia es un caso de defraudación tributaria. Ajá. La cuestión de Nadine Heredia es un caso de defraudación tributaria que hay que establecer, porque es una cuestión de ingresos no declarados, hasta donde está la evidencia, y eso hay que investigarlo. Sin embargo, al costado hay otro caso que hay que mantener separado, que es el caso del financiamiento del Partido Nacionalista, que tiene que ver con establecer cómo se financian las actividades de campañas y cómo se sostienen los partidos políticos y cómo se financian las remuneraciones de los políticos profesionales en todo el tiempo intermedio. ¿Dónde está la ligazón? Si los ingresos de la señora Heredia no están declarados, pueden provenir, y para eso están las investigaciones, de esos fondos que se organizan con ocasión a las campañas. Pero no es exactamente lo mismo. Por eso hay que diferenciarlo. Pero por ejemplo, estos fondos necesitan su propia investigación y los ingresos su propia investigación. Estos ingresos que han venido de la empresa venezolana Caimasac, que van una proporción importante, $67.000 me parece, a la madre de Nadine Heredia y una proporción menor a la amiga famosa, la Antonia Narcón. O no, ya no recuerdo cómo se llama la amiga. Sí, sí. Ellos dicen que eso fue para financiar la formación, las etapas iniciales del partido, aunque parte de eso fue directamente a la cuenta de Nadine Heredia también. Entonces, para demostrar lavado de activos habría que demostrar que el origen de esos fondos en Venezuela es ilícito y que eso es imposible de demostrar. Digamos, es una mala idea tratar de organizar el caso, una investigación sobre el lavado de activos sobre esas bases. Pero lo que sí hay que mirar es que la historia que acabas de contar describe con mucha claridad cuántas cosas están mal en las reglas y en las prácticas sobre financiamientos de partidos políticos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En cualquier parte del mundo, el capital que viene o que se forma para fundar un partido político proviene de fundaciones. Proviene de entidades que al intermediar entre los donantes y los políticos rompen un circuito que sin esa intermediación se convierte en una suerte de mecenazgo o de corrupción política directa, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, no debería haber una empresa de ningún tipo, esté operando o no, de Venezuela o de donde sea, que tenga un contacto directo con un partido político y le dé dinero. Porque eso es algo muy semejante en términos morales, en términos institucionales, a comprar un político para el resto de la vida. No debería haber una empresa que le pague el sueldo a un candidato a la presidencia. Porque eso es algo así como asegurar una fidelidad personal donde lo que debe haber es actividad objetiva. Pero, por ejemplo, en el caso de estas, la empresa Centros Capilares
de Martín Belaúnde Lozo O en de su su padre, momento, ¿no? o la otra de su padre, que se supone que contrataron a Nadine Heredia para que les dé consultoría o asesoría en marketing para los productos que estas empresas supuestamente vendían. No se conocen los estudios, en fin, no se sabe si realmente se hicieron o no. Pero de repente era una manera de darle plata a ella. Pero qué cosa hay que averiguar, de dónde viene ese dinero. No, lo que hay que averiguar es si los servicios son reales o no. Porque bueno, si no, pero si no son reales. si no son reales, ese es un caso de defraudación tributaria, porque hay una empresa pero no es que ha de declarado lavado. un gasto que no es real, pero eso no es lavado de activos. No es lavado de activos. Eso no es lavado de activos. Lo que es lavado de activos, o lavado de activos se produce en ese tipo de casos cuando hay un intermediario que coloca dinero que proviene de una mafia en un partido político. Y es una cosa enteramente distinta a saber si la señora Heredia le prestó o no servicios a estas empresas o si las consultorías son reales o no. Yo sé que es muy complejo, porque estamos hablando de un momento en el que se intersecan dos esferas de actividades distintas, ¿no? Pero si mantenemos la perspectiva clara y reconocemos como lavado de activos ese servicio que se presta a las mafias para colar en la economía, y los partidos políticos son un componente económico también, fondos que provienen de esos crímenes, entonces sabemos qué estamos buscando. Si empezamos a buscar casos de lavado de activos en cada persona que tiene o muestra evidencias o el riesgo de ingresos, el delito. tenemos que dividir la investigación en tramos, porque si no lo confundimos todo. Bueno, tenemos que ir, perdóname, me Ya, estoy pidiendo una pausa, sí. Pausa y regresamos. Nada se compara a ver el fútbol en la cancha. Claro Hogar y América TV te llevan a la